ponencia del doctor Vicente García Jiménez, la distancia euclidiana en aplicaciones de la minería de datos, un tema de interés. El doctor es doctor en sistemas informáticos avanzados por la Universidad de Jaume. Sus áreas de interés son la minería de datos, reconocimiento de patrones, técnicas de clasificación y agrupamiento, imágenes médicas y de satélite, valoración de riesgos de crediticios, microarreglos de ADN, algoritmos de clasificación para Big Data, entre otros. Posee varias publicaciones en revistas con JCR y congresos internacionales relacionados con la minería de datos y el reconocimiento de patrones, además de participar en proyectos de investigación relacionados con el análisis de imagen, dirección de defectos de frutas, identificación de género y algoritmos de clasificación de Big Data. Él además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Les pido por favor que le recibamos con un caluroso aplauso. Hola, el dato no, ¿verdad? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y bueno, gracias a todos los integrantes de este foro de la Sociedad de Estudios en Computación por la invitación. Felicidades también porque ya esta es la edición número 17 y la verdad, pues para mí es un honor estar aquí para compartir con ustedes, para mostrar un poco de ese conocimiento. Desafortunadamente a veces no nos da tiempo de mostrárselos a ustedes en una clase, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar sobre la distancia euclidiana en aplicaciones de minería de datos. Vamos a ver cómo ese conocimiento que ustedes tienen desde la época de la secundaria, que es la distancia entre dos puntos, les puede permitir para resolver algunas cuestiones de minería de datos. Y resulta increíble, y cuando yo lo digo, me dicen, no lo creo. Sí, esa distancia euclidiana les permite hacer a ustedes una aplicación de minería de datos. Y esa distancia euclidiana la utilizan empresas como Microsoft, como Oracle, IBM, para hacer aplicaciones de minería de datos. Entonces, hoy lo vamos a ver de una manera sencilla, básica, y que ustedes pueden realizar esas aplicaciones sin más conocimiento más que es una distancia, ¿no? El objetivo entonces de la presentación del día de hoy es cómo vamos a construir algoritmos de minería de datos que nos permiten realizar tareas de análisis de datos o extracción de conocimiento, en particular de lo que es clasificación, y vamos a utilizar pues eso, la distancia entre dos puntos, nada más, sencillo. Vamos a empezar esto hablando por algo que le llaman la pirámide DIKW. Esta pirámide es muy conocida en el área de las ciencias de la información y administración del conocimiento. Esta pirámide nos muestra cómo nosotros obtenemos lo que le llaman la sabiduría y nos muestra esas relaciones entre datos, que los datos generan información, que la información genera conocimiento y que ese conocimiento tarde o temprano se vuelve en sabiduría. Eso es lo que le llaman la pirámide DIKW y se utiliza para describir ese proceso que también nosotros realizamos como seres humanos para extraer conocimiento. En este sentido, IBM en el 2010 publica un video sobre Internet of Things, donde dice que datos, información, conocimiento y sabiduría pueden ser obtenidos por la tecnología. Y es que IBM en ese video dice precisamente que hoy en día se están generando una enorme cantidad de datos a partir de diversos sensores, tabletas, portátiles, teléfonos celulares, y que esos datos nos pueden dar información importante y relevante para mejorar servicios y diversos aspectos de la vida. Es decir, que nosotros podemos generar información, conocimiento a partir de toda esa información que está en la red. ¿Esto es algo nuevo? La verdad, no. Ahora es algo popular, pero no. Esto surge allá por 1989 en una conferencia internacional sobre inteligencia artificial, en donde Patinsky Shapiro y Osama Fayyad hablaban de que las bases de datos en esa época se estaban incrementando de manera exponencial.
Y ellos hablaban que ese crecimiento exponencial ya resultaba algo imposible de analizar por un ser humano común y corriente. Y que además era lento, caro y por supuesto subjetivo. Es decir, que diversos analistas podían tomar la misma base de datos y generar conocimiento de manera diferente. Y en ese año, precisamente en 1989, se genera ese concepto que se le llama Knowledge Discovery in Databases, extracción de conocimiento en bases de datos. En aquella época, y precisamente en el 96, ya se hablaba del reto de catalogar objetos espaciales en imágenes que ocupaban 3 terabytes en el 96. Imagínense cómo estamos ahora. Y entonces, precisamente en esas conferencias del 89 al 96, y algunas de ellas siguen, se empieza a hablar sobre el KDD, un proceso, una serie de pasos, una metodología que les permite extraer y analizar información de las bases de datos, que está basado precisamente en esa pirámide. El KDD es todo eso: la obtención de los datos, a partir de los datos generar información, a partir de la información generar conocimiento y a partir del conocimiento generar la sabiduría. Y la minería de datos se encuentra ahí en knowledge, en conocimiento. Esa es la parte que se encarga la minería de datos. Algunos, y en la literatura por lo general, suele suceder que el término KDD se confunde con minería de datos. No es cierto. La minería de datos es el centro, es el corazón de todo eso. ¿Ok? También algunos hablan que la minería de datos es usar la experiencia o información del pasado para predecir o estimar el futuro. Y predecir y estimar el futuro no es más que para la toma de decisiones. Eso es lo que hace minería de datos, eso es lo que hace KDD. Las tareas de la minería de datos, pues aquí he puesto solo 4, hay muchas. Son agrupamiento, análisis de secuencia, clasificación, regresión. Son 4, pero en realidad hay como 6 o 7. Pero estas son las más populares. El día de hoy vamos a ver clasificación. ¿Ok? Cuando tengan una duda me preguntan. ¿Okay? La clasificación en cuestiones de minería de datos es a partir de las experiencias o información del pasado o del conocimiento pasado, van a poder asignarle una categoría o etiqueta de clase a una nueva información. Eso suena un poco medio raro, pero en realidad ese proceso de clasificación nosotros lo hacemos a diario. Los seres humanos realizamos clasificación, utilizamos nuestros sentidos de la vista y decimos aquello es azul, aquello es rojo, alto, bajo. Podemos decir si alguien está enojado, si alguien llora, si alguien ríe. Usamos nuestras papilas gustativas para decir si algo es frío, ácido o dulce. Usamos nuestra capacidad auditiva para determinar los estilos musicales, los idiomas, si alguien canta bien, si no, si un instrumento está afinado. Eso es el proceso de clasificación. Nosotros toda la información que manejamos siempre estamos emitiendo una etiqueta: bueno, malo, azul, negro, grande, chico, pequeño, raro, lo que sea. Estamos emitiendo etiquetas constantemente. Somos clasificadores por naturaleza. Desde el punto de la vida real, pues un médico es un clasificador. Él emite un diagnóstico: usted está enfermo, es una etiqueta, o no está enfermo, es otra etiqueta. Usted tiene gripe, no tiene gripe. ¿Qué tipo de gripe? Es lo que hace un médico. Un policía detecta y dice a alguien quién es sospechoso o no. Los policías en los aeropuertos, el de la patrulla, el de tránsito, analiza su comportamiento y emite una etiqueta: usted es sospechoso. Los trabajadores de maquila que detectan fallas en productos son capaces de decir: este producto cumple con cierta calidad, este producto cumple con otra calidad.
no, sí, pasa, no. Somos clasificadores, somos sistemas de clasificación. El personal de banco que realiza un análisis sobre sus peticiones, al final emite una etiqueta diciéndoles, sí, les doy el crédito, no, no les doy el crédito. Son eso, es la clasificación en la vida real. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, ¿cómo realizamos esa clasificación? ¿Cómo llevamos ese modelo o ese comportamiento que tiene el ser humano a un modelo computacional? Esa es la pregunta. Y aquí la respuesta la han dado pues gente del área de antropología, de psicología, de pedagogía, la gente que se dedica a estudiar el comportamiento del ser humano. No han sido los matemáticos, han sido precisamente los psicólogos. De acuerdo a los psicólogos, nosotros somos capaces de emitir una etiqueta precisamente porque analizamos un objeto y extraemos esas características de ese objeto. En el caso del reconocimiento facial, nosotros extraemos esas características que nos permiten determinar si una persona está enojada o triste. Esa imagen corresponde a una serie que se llamaba Lie to Me y creo que nada más duró una temporada y está basado en la vida real de un doctor o un psicólogo que se dedica a evaluar microexpresiones. El doctor se dedica a determinar quién miente y quién no miente. Se le llama microexpresiones. ¿Qué tan importante es esto? Que hoy en día hay empresas que se dedican a analizar el comportamiento de los políticos. ¿Cómo saluda un político? La forma en que le da la mano un político a otra persona determina el grado de amistad y confianza. La forma en que un político entra en una reunión y cómo se para en el estrado determina un comportamiento. Quién entra primero, quién entra después, determina también la jerarquía y la importancia del político. A eso se le llama extraer y analizar esas características y esos comportamientos. Es importante y les digo, hay empresas dedicadas que contratan los políticos hoy en día para hacer eso, analizar el comportamiento de la gente, cuándo miente, cuándo me está blofeando, como se diría en el juego de cartas. Todas esas cosas se hacen. Y lo que determina eso es precisamente esas características o atributos descriptivos. ¿Quiénes lo hacen? Los niños. Los niños, por ejemplo, los padres le dicen a un niño, este es tu papá, todos los días le repiten, este es papá, este es el papá, este es el papá. El niño automáticamente, de alguna u otra manera, empieza a extraer las características que describen la cara del padre. Pero si el padre siempre ha usado barba y un día se corta la barba, el niño llora, lo desconoce, no sé si les ha ocurrido o lo han visto con sus hermanos o alguien. Llora el niño porque sus características y atributos descriptivos decían que el padre siempre iba a usar una barba. Eso también sucede, otra cosa curiosa con los niños, cuando le dicen, él es un abuelo, él es tu abuelo, tu abuelo, tu abuelo, y él detecta que la característica descriptiva del abuelo es la persona que trae canas, y entonces le empieza a decir a todo mundo que trae canas que es el abuelo. ¿Sí o no? No sé si lo han visto. Para los que han tenido hijos y los que vamos a tener, yo creo que va a pasar, ¿no? Entonces, los que tienen de más, dice el profe, pero eso es eso. El ser humano es capaz de extraer las características. Ven una fruta, ustedes automáticamente han extraído las características que les permiten discriminar entre una pera, una manzana, y si la pera está buena o si la manzana está buena. Entonces, para realizar clasificación, nosotros tenemos que extraer atributos descriptivos, características descriptivas. Vamos a ver un ejemplo que data de 1936, donde un botánico que se llama Edgar Anderson realiza un viaje por diversas partes para analizar los diferentes tipos de flores iris. Él determina que hay 3 tipos de flores que son virginica, versicolor y setosa, y crea una base de datos de manera manual
donde va calculando, va capturando cada uno de los datos de la flor. En ese mismo año, un matemático que se llama Ronald Fisher dice, de tu base de datos, tomando 4 características que son el largo y ancho del pétalo y el largo y ancho del sépalo, yo te puedo decir qué tipo de flor es. Solamente, no necesito ni saber si el estigma, el estilo, el ovario, el flamenco o el disco. No, con esos 4, si tú me dices los centímetros del largo y ancho del pétalo y del sépalo, yo te digo si es virginica, versicolor y setosa. Es la primera propuesta de clasificación o una de las más conocidas. 1936, Ronald Fisher. Por ahí existe un algoritmo que se llama el clasificador lineal de Fisher. ¿Cómo lo interpreta Fisher? ¿Cómo realiza esa clasificación? Pues Fisher dice, ok, tengo el largo del pétalo, el ancho del pétalo, el largo del sépalo y el ancho del sépalo. Entonces, ¿cómo lo hago? Fisher dice, pues esto yo lo puedo ver de esta manera, como un vector de características. Fisher dice, esos atributos para mí son un vector, y un vector tiene propiedades matemáticas. Los que llevan álgebra vectorial o álgebra matricial saben que un vector de características se le puede aplicar una cantidad de operaciones matemáticas, producto, punto, suma, resta. ¿Cómo se ve eso? Si tomo 2 atributos, así se ve en el espacio. ¿Qué es eso? Un espacio cartesiano. ¿O no? 2 espacios, X e Y. Y ya tenemos un espacio. Ya tenemos algo que conocemos, matemáticas. Estamos viendo la versión más básica, ¿no? Y entonces le dicen, ok, con esos yo quiero saber una nueva flor. ¿A qué pertenece? ¿Cómo puedo saber que esa nueva flor es setosa, versicolor o virginica? Dice Fisher, muy interesante. ¿Cómo hago? Si es matemáticas, puedo aplicar muchas cosas. Es más, si a ustedes les dijeran, chicos, esta es la base de datos de flores, quiero que me hagan un algoritmo que me clasifique las nuevas flores. Ustedes podrían decir quizás, no, ¿sabes qué? Pues yo no soy minero. Yo soy sistemas, yo programo, pero, error, ustedes pueden aplicar ecuaciones matemáticas que conocen para clasificar esa nueva flor. Lo pueden hacer y se los aseguro que lo saben. Pueden hacer 2 cosas, buscar en la literatura, preguntarle a alguien de minería de datos. Y es posible que si le preguntan a un minero de datos le va a decir, mira, usas una red neuronal y te metes a estudiar la red neuronal y dicen, la red neuronal es un algoritmo que utiliza derivadas y que por gradiente descendente vas a minimizar una función y dices, no. Le preguntas a otra persona y te va a decir, mira, sí, utiliza un árbol de decisión. Sí, ¿cómo funciona? Mira, tienes que calcular primero la entropía, luego la información mutua y eso es una información condicionada. No. Le preguntas a otro, usa una máquina de soporte vectorial. Sí, mira, eso es una técnica de optimización convexa. Cosas que son un poco complejas, pero que hay otras técnicas que pueden aplicarlo. Mantengan la calma y apliquen el teorema de Pitágoras para resolver y crear un algoritmo de clasificación sencillo. Esa es la base de datos. Estoy utilizando solo 2 características. Tengo ahí la nueva flor que quiero saber a qué pertenece. Si es setosa, versicolor o virginica. Uso eso, una distancia. ¿Por qué? Porque la distancia equivale a la similitud. Eso significa que yo, este nuevo dato, le voy a calcular la distancia de este punto a este, a este, a este, a este, a este y a todos. Y voy a decir que esta flor
es de una de estas 3 clases, tomando aquella que me dé la distancia menor, porque entre más pequeña, más similar es. Distancias. Es un vector matemático. Y entonces ustedes ya han creado un clasificador a partir de una simple ecuación que es resta al cuadrado, raíz cuadrada. Ya han creado un algoritmo de minería de datos que les permite clasificar flores. Sencillo, básico. ¿No me creen? Es eso. A eso se le conoce en la literatura como la regla del vecino más cercano, que un nuevo objeto se le asigna la etiqueta que tiene su vecino más cercano. Y el vecino más cercano es aquel cuyo objeto tiene la distancia más pequeña. Sencillo. ¿En cómo lo pueden aplicar? Bueno, pues para muchas cosas. Pueden crear aplicaciones de salir a correr. Hoy en día todos los deportistas usan dispositivos que emiten señales. La temperatura, la humedad, el viento, la predicción. Todos están emitiendo señales por diversos dispositivos. Basado en eso, ustedes pueden guardar toda esa información y luego aplicar una técnica de minería de datos que les sirva a personas que digan, estas son las condiciones actuales de temperatura. ¿Salgo a correr? Sí o no. Basado en lo que me ha dicho mucha gente, yo les puedo decir, no, pues me quedo en la computadora viendo algo, tomando un café, o salgo a correr. Minería de datos, clasificación, una distancia. ¿Ven? La minería de datos está aquí. Sistemas de recomendación en Amazon. Cuando ustedes entran en Amazon y dicen, fulanito compró un libro, yo te sugiero que compras otro. Eso es minería de datos. Sistemas de recomendación en iTunes. Es minería de datos. Recomendación de lugares y aplicaciones en teléfonos celulares. Minería de datos. Clasificación. Retargeting. Minería de datos. Retargeting es una, no sé si nueva tendencia y está relacionado con el marketing. Actualmente el marketing es enviar información. Cuando ustedes entran a una página web y dan clic en algún, no sé, Amazon, y después que entran a diversas páginas web, les sigue apareciendo Amazon, 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 y en cualquier parte que se conecten, siguen viendo ese mensaje de Amazon. El retargeting te dice, ok, sí, te voy a bombardear con mensajes de publicidad, pero van a ser a ciertas personas que yo considere que sí le van a interesar. No va a ser a todos, va a ser a ciertas personas que yo considere potenciales. ¿Qué es lo que hace esos algoritmos de retargeting? Minería de datos en sus cookies. Toman sus cookies y entonces saben qué les pueden ofrecer. Libros, música, juegos, viajes. No les ofrece las 4 cosas, le ofrece alguna de ellas. Y hay empresas que se dedican a eso. Google también hace minería de datos. Facebook hace minería de datos. Ustedes cada vez que dan clic a algo, se está alimentando. ¿Cuál es el futuro? Algo que le llaman Big Data. Hoy en día se está generando una cantidad de información brutal y las empresas tienen necesidad de hacer Big Data, es decir, de hacer minería en esos datos, porque ahora ya no estamos hablando de terabytes, estamos hablando de petabytes, zettabytes. Las empresas están interesadas, hay inclusive concursos de minería de datos aplicado a eso. Voy a mostrar algunas páginas para que vean la importancia. El centro BBVA
Innovation Center. Habla de Big Data en los servicios financieros, lo esencial. Hace como 2 años lanzaron un reto. Quien hiciera una aplicación de minería de datos, no sé cuánto dinero les daba. Y se está financiando. El premio Netflix, creo que es $1 millón. Aquella persona que hiciera un algoritmo que predijeran cuánto alguien se va a divertir viendo una película basado en sus preferencias. $1 millón. Y lo ganó Pragmatic Chaos, no sé. Minería de datos aplicado. ¿Por quién? Intel. Para predecir la salud del corazón. Toman la información de los pacientes y basado en eso predicen la salud del corazón de los nuevos pacientes. Big Data. Extraer información de Big Data para millones y millones de usuarios. Microsoft. Minería de datos. Oracle. Run to exploit your data for business value. Minería de datos, lo que les acabo de explicar. Oracle. IBM también está interesado en Big Data, en esa aplicación que tienen hoy en día. Big Data lo utiliza Facebook o minería para conocerlos a ustedes. Todo lo que están haciendo lo está utilizando Facebook, sino que se los pregunte, se los diga el doctor Rafael, que ya Facebook ha cerrado todas esas APIs para poder extraer información y hacer minería de datos. Ahora ellos quieren extraer y hacer minería de datos. ¿Por qué? Dinero. ¿Sí? Google. Una aplicación, Claritix, está orientado a analizar el comportamiento de los players, de los game players y de los usuarios. Información que sirve para empresas que desarrollan software o que desarrollan videojuegos. Google Cloud Platform. Una más. Siemens está interesado en Big Data, en aplicar esta tecnología. El acelerador de partículas, aplicar minería de datos a todo eso que se genera. Tienen algo ahora que ellos ya no le llaman Big Data, le llaman Smart Big Data, lo está acuñando Siemens. Y aquí habla de cómo antes teníamos 1 megabyte, 1 gigabyte, 10 gigabytes, 100 gigabytes, 1 terabyte en el 2014 en cualquier disco duro, 1 petabyte de los centros de información en el 2002, 11 petabytes, 1 exabyte, 52 exabytes en la nube en el 2010. 462 exabytes en el 2012 y 1 zettabyte. En el 2020 van a llegar a los 40 zettabytes. Hay información que se puede extraer conocimiento. Dubai, un Smart Data Summit en el 2016, porque están interesados, porque hay conocimiento. Y con esto, pues, concluyo de manera rápida mi charla. Solo quería mostrarles que ustedes tienen el conocimiento para hacer minería de datos. Era eso el objetivo de mi charla y la importancia que tiene Big Data. Pueden ser más allá, decir, yo sé programar y ahora sé hacer minería de datos. Y bueno, esa es mi charla.
Es que antes los APIs permitían bajar información de Facebook. Me gusta, qué mensajes estaban generando la gente. Porque ahora hay algo que se llama, bueno, no hay algo, se le llaman Sentiment Classification, que lo que busca es, busca analizar el comentario de una persona, si es positivo o negativo, si es neutral o no. De hecho, el doctor Rafael, si me permite, está trabajando en un proyecto parecido sobre conocer cuáles son las opiniones tal vez de los usuarios con respecto a un candidato político, ¿no? Eres un ejemplo de eso, de su proyecto. Entonces, cierran las APIs porque uno se puede montar una empresa y bajar precisamente esa información, ¿no? Hoy las empresas están, eso es el futuro. Y hoy lo que he mostrado es algo muy sencillo. Cómo ustedes ese conocimiento con una distancia pueden utilizar. Y es para clasificación. Y curiosamente, esa misma distancia se utiliza para algo que no veremos aquí, que se llama agrupamiento, que le llaman K-means, y que Oracle, Microsoft, IBM lo incorporan en sus paqueterías de minería de datos. Y dicen, hacemos K-means. Es una distancia euclidiana, el K-means. Eso lo saben ustedes. ¿Los cuales? Sí. Sí. Es muy interesante. Bueno, categorizarla como verde ahí basada en ese es la distancia más pequeña. Pero si hay una nueva categoría de flor, ahí hay una técnica que se llama precisamente minería de datos. ¿Qué pasa cuando existe una nueva categoría? Se incorpora el conocimiento. Sí existe, pero es un tema que es toda una técnica, porque en las redes neuronales descubrieron que cuando se generaba una nueva categoría de flor y empezaban a entrenarla, la red neuronal olvidaba todo, olvidaba esas 3 clases y aprendía nada más de la nueva clase. Entonces hay una serie de categorías nuevas. En el caso de esta regla es muy fácil incorporarla, porque en realidad el aprendizaje de este algoritmo es tener en memoria todas esas matrices, pero en una red neuronal es diferente. Y eso es un tema de estudio, ¿no? Cómo incorporar una nueva categoría. De hecho, ahora unos chinos están trabajando, porque aquí vemos problemas de 3 clases, y los chinos lanzaron un reto donde están demostrando que estos clasificadores empiezan a fallar para clasificar cerca de 300 clases. Y están diciendo, ahora quiero que tú me crees un algoritmo de minería de datos para 300 o más clases. Entonces, pero bueno, esta métrica es la más sencilla, pero también es la más criticada. Es muy sensible a los tipos de datos, a los outliers, al ruido, a muchas cosas es muy sensible, pero es muy básica y puede servirles a ustedes para resolver un problema. Donde quiera que vayan les va a decir, no, ¿cómo vas a utilizar esa distancia? Es mala. Pero yo, como siempre digo, si vas a matar una mosca, pues usa algo sencillo, no uses un arma de destrucción masiva. Recuerdo que aquí en una conferencia un doctor estaba exponiendo una aplicación con una distancia euclidiana y otro doctor le dijo, ¿por qué usas eso si eso no sirve? Pero a mí sí me sirve. Pero no sirve, pero a mí sí. Y ahí estaba el debate, ¿no? Interminable. Yo lo que digo es, si te sirve, úsala. Si no te sirve, pues migra a redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, a otro más complejo. Pero si te sirve, úsala. Son 150.
Hablar sobre la cantidad de registros, fíjate que ese es un tema de debate en el área de esta. Se ha dicho que los investigadores dicen lo suficientemente grande, no eso, ¿cuánto es? El detalle es que existen estudios donde dicen yo no necesito tantos datos, porque a lo mejor necesito de estos 3 datos o 3 flores que sean representativos de eso, y con eso es suficiente. Pero el problema es cuáles son esos datos representativos. ¿Cómo eliges cuáles son los datos representativos? Entonces, es que aquí es diferente porque en muchas aplicaciones no se tienen todos los datos, en algunas sí. Entonces tú dices, es que necesito 10,000, lo siento, solamente tienes 6. Yo, por ejemplo, he trabajado con arreglos de ADN y las bases de datos que nos dan las universidades dicen, solamente hay 10. 10. Oye, necesito más, hay 10. Arréglatelas como pueda, pero necesito más, hay 10. Entonces depende mucho en ese caso de la aplicación del problema a tratar. Volviendo al tema, yo trabajo, si yo te pudiera dar una base de datos de decirte, este perfil es un panista, este perfil es un priista, si yo capturara información de jóvenes de entre 15 y 18 años, ¿podríamos utilizar esto para definir si tiene un perfil de cierto partido político? Sí, sí, porque lo que hace es buscar la similitud. Si tú me dices, todo este grupo de datos son panistas, yo te voy a decir, y este llega nuevo, voy a ver las características. Y dijo, pues sí, es azul, ¿no? Y entonces es panista, ¿no? Pues el otro le gusta, será un mesías, pues es moreno, ¿no? Sí, entonces esas cosas, ¿no? Entonces comparte esas características. Si tú me das eso, se puede hacer. Claro, eso es importante. Estos son métodos que ayudan, nunca van a sustituir al ser humano, es una ayuda. Tienen un error, es cierto, tienen un error. Volviendo al gráfico y lo que comentaba, si en la coordenada 22 aparece un dato, lo va a llevar a los negros, a los rojos o a los verdes. Y si vuelve a aparecer otro dato en la 22.2, igual lo va a llevar allá y allá. Y si vuelve a aparecer otro dato, lo va a llevar allá, porque lo único que está haciendo es tú para allá, tú para allá y tú para allá. Sí. Y no va a ser capaz de decir, bueno, ya salieron 20 datos en la coordenada 20, 25, 1.52, no va a ser capaz de decir que ese es un nuevo grupo. Es que es otra área, es otra área. O sea, si hay técnica, Lo único que hace es decir, tú para allá, tú para allá y tú para allá. es clasificación. De hecho, eso lo hace una red neuronal. Cuando uno agarra la red neuronal, dice tú para acá, tú para allá y tú para acá. Es lo que hace. O sea, cualquier. Perdón. Ahí, bueno, ahí hay diversas técnicas, ¿no? Para resolucionar ese tipo de empate. La más fácil es el método de la moneda, aleatorio, ¿no? Así te lo dicen, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Aleatorio, ¿no? El otro método tiene en cuenta una especie de probabilidad, empieza a hacer unos cálculos de probabilidad, a ver qué tan cerca está, pero no sé qué, una serie de pasos que le permiten discriminar. Y en ciertos casos lo que hacen es que el clasificador dice, ¿sabes qué? No sé qué es. Prefiero decirte, no sé qué es. Principalmente en el área de la medicina, estos clasificadores dicen, no sé, porque si a ustedes le diagnostican a alguien que está enfermo, le dicen que está sano, o sea, bueno, ya saben lo que va a pasar, ¿no? Entonces, estos algoritmos efectivamente no son precisos, pero también dependen, y es que el éxito de un clasificador depende de los datos, y los datos vienen con mucho ruido. Por ejemplo, me dices, es que te doy el dato de panistas, pero a lo mejor tú los etiquetaste como panistas, y en un momento tan cansado etiquetaste a un panista como priista. Ahí hay un error, un outlier, generado por el mal etiquetado. Entonces, esos errores que se introducen en la base de datos afectan al clasificador, y ahí hay una serie de técnicas que lo que se hacen es
limpiarlo. Empieza a limpiar y a quitar los outliers y los quita. Y con eso corrige ese problema. Y también quita repetidos. Dices, oye, tengo esta flor, pero es igual, pues las quita. Porque es información redundante. Muy bien, exacto. También, perfecto. De hecho, hay algo que se llama mezcla de expertos, que lo que hacen es que ponen varios clasificadores, porque si este es sensible a unas cosas, el otro es sensible a otra. Entonces lo que hacen es que ponen 3 o 4 clasificadores, una de distancia, una red neuronal, una máquina de soporte vectorial y un árbol. Los 3 emiten decisiones y dicen, a ver, como aquí es un país democrático, ¿qué dijeron los 3? Pues los 3 dijeron que son virginica. Ah, pues es virginica, ¿no? Entonces ahí se utilizan mezclas de expertos. ¿Sí? Hay muchas técnicas que buscan descartarlo desde ese punto de vista. Otros lo que hacen es que dicen, tú me das 10 atributos. Voy a regresar al caso del candidato, ¿no? de la preferencia de la persona. Imagínate que uno de los atributos que me da el doctor Rafael es si le gustan los burritos o no. Ese dato, para mí, lo único que hace es que en mi sistema de clasificación me produce ruido y no es discriminante. Y lo quito. Y a lo mejor es quitando ese atributo se corrige ese problema que tú me has mencionado. O sea, todo depende. Todo eso se soluciona de diferentes maneras. Hay muchas técnicas. Siempre se busca limpiar los datos, quitar los ruidosos, quitar los que son repetidos. Ya quité los ruidosos, okay, ahora voy a quitar aquellos atributos que no me aportan nada. Que no me aportan nada si la persona utiliza una marca de ropa o una marca de auto, porque a lo mejor para la aplicación no es importante. Y cuando lo quitas, se cambia el espacio. Yo te iba a preguntar, de las tendencias que mencionabas de los petabytes y exabytes y zettabytes, ¿hay alguna idea ahorita de los algoritmos actuales de extracción de conocimiento? ¿Hasta dónde son suficientes? Lo que están ahora batallando es cómo volver los algoritmos que son matemáticos, de tal manera de que esos algoritmos que son matemáticos, como las máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales, cómo lo van a ponerlo en paralelo. Porque desde el punto de vista matemático le afecta, es lo que dicen los expertos. Entonces están trabajando desde el punto de vista matemático. No es un problema ahora de programación, sino matemático. Pero sí hay avances, hay mucha publicación sobre eso. Pero ahorita, por ejemplo, en este momento no tendríamos un algoritmo para trabajar en zettabytes, por ejemplo. Depende mucho de la capacidad y de la empresa, pero yo creo que no me arriesgo a decir que no. Todo depende de los servidores. Y los únicos que tienen servidores de capacidad para procesar eso, pues son o los centros de investigación o las grandes compañías. Oracle, IBM te dice, tú tienes un problema de una aplicación de Big Data, yo te monto todo. El servidor, todo. Ellos llegan y tú dices, ¿tienes Big Data? Ahí estaba. Te dan el paquete. Necesitas tal procesador, necesitas tal servidor, esto. Pero sí, de hecho se está haciendo, ¿no? Google es de los primeros y son los pioneros con el Hadoop o el MapReduce que incorporaron minería de datos y son ellos los que llevan ahí la punta. ¿Alguna otra pregunta? No sabría decirle.
Sí. 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 Pues no sabría, pero sí debe ser enorme la capacidad y sobre todo que hoy en día para hacer Big Data la gente está pensando que la información que va a obtener para hacer Big Data o hacer minería de datos, perdón, ya no está concentrada en un solo lugar, sino que las empresas usan la información de su empresa que está en China, en México y en todas partes. Y en el caso de minería de datos en la red, por ejemplo, pues utilizan Facebook, Twitter, toda la información que provee la red. Los propios sensores que están emitiendo, los teléfonos celulares están emitiendo información y está almacenada ahí. Es que ahí hay una parte de muy importante en el KDD que se llama Data, que es la que se encarga de precisamente de seleccionar los mejores registros. ¿Cuánta información necesito? ¿Cuánta información es útil? ¿Toda? No, quita, pon, quita, empieza a quitar para no trabajar con toda la información. Digo, hay, como le decía a la maestra Ivonne, hay situaciones en que no tienes poca información. En el caso de ADN para detectar cáncer son 4 o 5 registros. Lo único que tiene ese ADN es que tiene 2,000 o 3,000 características, o en algunos casos tiene hasta 20,000 filas y solamente tienes 5 o 10 arreglos de ADN, vectores de ADN, y con eso pretenden estimar si tienes cáncer o no. Pero es la naturaleza del problema. Todo depende de la naturaleza del problema. Bueno, vamos a concluir otorgándole el reconocimiento oficial al doctor Vicente García Jiménez por la ponencia que nos acaba de brindar y pues la despedimos con un aplauso. Gracias, espero que les haya gustado. Nada más, antes de que se retiren, un aviso importante, un recordatorio más bien. El próximo viernes no tenemos conferencia y dentro de 2 viernes es en la mañana, a mediodía, aquí, ¿verdad? A las 12, dentro de 2 viernes. Y de una vez, el siguiente viernes, en 3 viernes, pues es la clausura. Esa sí la hacemos aquí. Y ¿mande? Sí, a las 5 en la tarde. Ya es la última conferencia de este semestre, ¿no? Entonces, bueno, los esperamos por aquí en 2 semanas. Luego les confirmamos a ver qué pone el jefe ahí de